¿Qué tipo de Mesías tienes tú en la vida? Hoy Pedro en el Evangelio está afirmando de que Cristo es el Mesías, el que ha de venir, el Salvador. Esta respuesta de Pedro es una respuesta que en mero concepto es adecuada. Jesús el Mesías. Pero hay que también hacer un análisis de qué tipo de Mesías concebía en la mente Pedro. Para él, ¿qué le representaba el Mesías? ¿Quién era el Mesías para Pedro? ¿Qué era lo que Pedro esperaba del Mesías? Fíjate que podemos darnos cuenta de que Pedro estaba algo equivocado. Al definir a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, Pedro, tenía una vaga e imprecisa idea de realmente quién era el Mesías. Porque Pedro tenía muy claro el Mesías del Antiguo Testamento, cómo se había formado la promesa con el rey David, y así lo idealizaba. Idealizaba a un Mesías guerrero, poderoso, con ejércitos, que iba a liberar de la dominación romana, de la invasión de muchos extranjeros al pueblo israelita. Entonces, él tenía la visión de un Mesías al estilo del rey David. Ahí es donde surge una gran discrepancia. No era el ideal de Jesús de ir a combatir y a destruir los enemigos. Los enemigos de Jesús no son las personas, no era el imperio romano, no era la persona del Sanedrín, los maestros de ley, no, porque Jesús no está en contra de la persona, no ataca a la persona. Los enemigos de Cristo son otros. El enemigo de Cristo es el pecado, es el demonio, es la maldad. Ese es a quien vino Él a combatir. Y de ese mal es que Él nos viene a liberar. Pedro tenía la visión de un Mesías con poder y gobierno. Pero realmente no era lo que Jesús tenía en mente o era el plan de Dios con Jesús. Por ello nosotros podemos a veces fabricar un Mesías falso o idealizar a un Jesús que no es el que corresponde a la realidad. Pedro veía quizás que iba a ser el imperio o el poder del reino de los cielos en que iba a prosperar y que iba a gobernar con esa autoridad y ese poder y legislar. No es así con el Señor. A veces nosotros también idealizamos al Mesías, a Jesús. Sabemos que Él es el Mesías, el Salvador. Pero la idea de ese Salvador en mi corazón es muy diferente a la de Dios. De modo, ¿por qué? Porque yo quiero en ocasiones de que ese Mesías resuelva mis problemas. Ese Mesías haga que yo prospere. Y no se refiere simplemente a prosperar materialmente, es la visión de Dios. Algunos piensan que prosperar es simplemente signo de peso o signo monetario. No, la prosperidad que da Dios no se queda simplemente en algo material. Sí, Dios también bendice materialmente. Pero la prosperidad del Señor es integral. Tu salud, tu bienestar, tu proyección laboral, tu proyección de persona, tu realización como profesional. Tu propia vida es tu salvación, tu alma salva. Eso es prosperar. Que yo avance en la conversión, eso es prosperar.
Entonces nosotros fácilmente podemos equivocarnos en el que podemos afirmar, ¿no? Jesús es el Mesías, cantamos para Él, alabamos a Dios, reconocemos sus designios, pero me puedo quedar en un Dios triunfalista, que me cumpla los deseos, que haga realidad mis sueños. Y realmente no todas las veces eso va a suceder. Dios sabe qué nos conviene y cómo darnos las cosas. De modo que podemos reconocer a Cristo como el Mesías, pero la verdadera identidad y la verdadera esencia de ese Mesías a veces no concuerda con nuestros ideales o con nuestra forma de pensar o con aquella imaginación. Nos hemos imaginado un Mesías de esta manera. Lo mejor de todo y la vía correcta es preguntarle al Señor, ¿en qué consiste tu mesianismo? ¿En qué consiste, Señor, en que salvas? ¿En qué consiste el toque de prosperidad que tú das? ¿En qué consiste la gracia que tú nos concedes? ¿Cuál es el plan tuyo? ¿A qué has venido a mi vida? ¿Por qué has irrumpido en mi vida, Señor? Sé que es para salvarla, pero esa salvación, ¿en qué se traduce? ¿En qué lo puedo percibir ahora terrenalmente? Es eso, que podamos ir a la esencia y descubrir el Dios que hay dentro de nosotros, en el corazón nuestro, el Dios revelado en Cristo, que podamos nosotros descubrir la esencia, cómo Dios nos salva y cómo nos llama a una mejor vida. Y esa vida en abundancia es la plenitud de las bienaventuranzas en nosotros, en vivir la bienaventuranza de Dios. Ahí está la riqueza nuestra. Esa es la obra del Mesías en nosotros. Que el Señor te siga bendiciendo y siga aumentando tu fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente día.